damos paso a nuestro bloque político, hablando de política. Buenas tardes amigos, los saluda Jaime del Castillo. Esta es otra edición de su programa dominical Punto de Enlace. Hoy día vamos a tratar de reemplazar a la altura del caso a nuestro amigo Gerardo Arce. Un fuerte abrazo, mi estimado Gerardo, donde quiera que estés. Bien, tenemos un tema que se cae de maduro, y es la grave crisis política de Ollanta Tazo, del gobierno de Ollanta y en lo personal de Ollanta Tazo y de la familia de Ollanta Tazo. No es que el presidente ha dicho que él gobierna en familia, entonces también la crisis es para su familia. Si él ha dicho que gobierna en familia, entonces los vínculos del fujimontesinismo son de toda su familia que gobierna con él, ¿no? Hay que ser consecuentes con lo que dice, ¿no? Ahora, a ver, la grave crisis política se da precisamente porque se descubrió que 8 unidades de la Policía Nacional del Perú, incluyendo portatropa, prestaba servicio de vigilancia y seguridad y resguardo a la casa, y se supone a la persona y a algunos bienes, de hecho, o todos, de un delincuente como es Óscar López Meneses. Es un delincuente porque fue condenado a 4 años de prisión suspendida, una pena muy bajísima, sospechosamente, por los vínculos que tuvo con Vladimiro Montesinos, de quien era pues un operador máximo. Porque este señor, Óscar López Meneses, era el personaje que servía de operador, el hombre de enlace entre Vladimiro Montesinos y la Salita del Cin o viceversa, y los congresistas tránsfugas. José Luis Elías Ábalos, por ejemplo, de representante por ICA en esa época y ahora, está vinculado en este tema, y muchísimos más, ¿no? Eso está probado, pues, ¿no? Está probado. De otro lado, la pregunta es, ¿por qué tenía que brindársele tal servicio de resguardo, vigilancia y seguridad a un delincuente, Óscar López Meneses, ¿no es cierto?, vinculadazo al fujimontesinismo, que ahora, y esto es importante hacer la precisión, ahora ya se ha dividido el fujimorismo del montesinismo, y ambos están en una aparente confrontación. Por un lado el fujimorismo y por otro lado el montesinismo. O sea, tenemos en apariencia dos bloques enfrentados, el fujimorismo y el montesinismo. ¿Enfrentados en qué? En conseguir mayores cotas de poder. Evidentemente que Alberto Fujimori tiene sus cotas de poder, porque la prisión de la Diroe no es prisión, es una residencia. Son más de 800 metros cuadrados, ¿no?, que ningún preso en el Perú lo tiene, ¿no? O sea, hay una cuota de poder que todavía mantiene Fujimori. Acaban de reponerle la línea telefónica en el INPE, y bueno, esa es otra historia. Pero el caso del montesinismo ha ido copando, o en todo caso siempre estuvo con Ollanta. Entonces es importante precisar algunas cosas que empiezan a esclarecerse a partir del escándalo que ha provocado la grave crisis política para el gobierno de Ollanta, para la persona de Ollanta y para la familia de Ollanta, porque Ollanta dice que el gobierno es familia. A ver, cuando se dio el golpe de Locumba de Ollanta con su hermano Antauro, ¿recuerda? Y que ellos ambos, Ollanta y Antauro, se hacen pasar por héroes nacionales, ¿no es cierto? Se hacen pasar por precursores de la patria, como dice don Isaac Humala, se hacen pasar por los paladines de la democracia. Lo cierto es que está constatado que hicieron 4 llamadas a Vladimiro Montesinos Torres, quien, Ollanta a Vladimiro Montesinos Torres,
en ese acto de Locumba. Eso está documentado, no es invento mío. Ahora, con estos vínculos de hoy, podemos afirmar, como ya lo hice, para un editorial que me corresponde de lunes a viernes para Radio W, 88.7 FM, en Paita, Piura, el programa El Polémico. A partir de la 1:30 estoy brindando editoriales todos los días, de lunes a sábado. Y en esta semana última pasada, en un editorial dije que Ollanta Humala, Antauro Humala y Óscar López Meneses son operadores de Vladimiro Montesinos Torres. O sea, para mí está clarísimo el tema. Lo de Locumba fue una cortina de humo para proteger la huida, el gran escape, ¿se acuerdan de esa gran película de los años 70? ¿No? Para cubrir el gran escape de Vladimiro Montesinos con el velero Carisma, ¿se acuerdan? Que ya ha sido recuperado para Perú. Esa es la hipótesis que como analista político, como experto en ciencia política con maestría y todos los estudios del caso, porque Jaime del Castillo no es ningún fanfarrón, ningún lorito parlanchín que viene a embromarlos a ustedes, sino que tengo más de 30 años quemándome las pestañas haciendo estudios de ciencia política y puedo hablar con profesionalismo sobre ese tema. Y ahí están más de 3.500 videos en mi cuenta YouTube que garantizan y dan fe de que Jaime del Castillo ha acertado más del 90% en sus análisis políticos. Pero la prensa grande pues no le conviene que Jaime del Castillo diga la verdad, ¿no es cierto? No, tratan de invisibilizar. Pero los que me escuchan por radio durante años saben que poquísimas veces Jaime del Castillo se equivoca en sus análisis políticos. Entonces, vuelvo a repetir, para mí, Ollanta Humala, Antauro y Óscar López Meneses son operadores de Vladimiro Montesinos hoy. Veamos. El señor Óscar López Meneses, estando en prisión, escuchen bien, Óscar López Meneses, estando en prisión por haber colaborado muy estrechamente con Vladimiro Montesinos durante ese maldito régimen del Fujimorato, estando en prisión, digo y repito, era el coordinador del Partido Nacionalista, para confeccionar y filtrar la lista al Parlamento de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el año 2005. Y no lo digo yo. Oiga, Jaime del Castillo se basa en fuentes, no en inventos, ni suposiciones, ni chismes, porque eso no es ciencia. ¿Quién declaró eso? Declaró el empresario deportivo y exfutbolista destacado, el gran José Vega. Veguita, declaró en una entrevista televisiva para Cecilia Valenzuela. Y nuevamente se ha vuelto a reeditar esa entrevista y hemos visto y hemos recordado que Veguita denunció en 2006 que para que él sea parlamentario por el Partido Nacionalista Peruano, cuando él presentó sus intenciones a este partido, de Nadine Heredia y Ollanta Humala, lo remitieron a la prisión de San Jorge para que coordine y se entreviste con Óscar López Meneses, que a la sazón era, vuelvo a repetir, el filtro y el coordinador del Partido Nacionalista para el tema de los parlamentarios. O sea, Abu Gataz, Marisol Espinosa, Freddy Otárola, el señor Edgar Raimundo y todos los parlamentarios de Ollanta Humala del año 2006, en esa lógica, fueron entrevistados o tuvieron contacto o conocieron que Óscar López Meneses, el delincuente fujimontesista, era el coordinador y el filtro del Partido Nacionalista para la lista parlamentaria. O sea, los vínculos desde Locumba, ojo, con Antauro y Ollanta, los vínculos de Locumba hasta
hasta las elecciones del año 2005-2006, hay un tracto sucesivo de Fujimontesinismo, de montesinismo entre Ollanta Antauro, Óscar López Meneses, Vladimiro Montesinos Torres, el Lacio. ¿Correcto? Punto 1. Punto 2. El señor Óscar López Meneses, si se le puede llamar así, ha sido blindado, engreído, ¿no es cierto?, tratado como niña bonita, ¿no? Le daban mimos como a quinceañera, ¿no es cierto?, con ponerle 8 unidades policiales, incluyendo un portatropa, en este gobierno de Ollanta Humala. Y el año 2005-2006, Óscar López Meneses era el coordinador en prisión para confeccionar la lista parlamentaria de Nadine Heredia de Ollanta Humala. O sea, está claro que desde el 2006 hasta el año 2013, hoy en el presente mes de noviembre, el señor Óscar López Meneses siempre fue el nexo entre Vladimiro Montesinos y Ollanta Humala Tazo. Eso está claro. Para mí, en mi análisis político, frío, ¿no?, haciendo una revisión de factores, de variables, de indicadores y de todas las herramientas que los politólogos utilizamos para confeccionar nuestro análisis político, el señor Ollanta Humala es el primer montesinista, por eso es que lo hace sufrir un poco a Fujimori, porque es más montesinista que fujimorista. Ojo, ahora la cosa está clarísima. Óscar López Meneses, vamos a dar otro enfoque de la manera siguiente. Óscar López Meneses fue invitado para que forme parte del cogollo de las personalidades y notables que asistieron al 22 aniversario de la inauguración de la 7ª región policial en este mes de noviembre. ¿Quién lo invitó? El general Luis Praeli Hurtado, jefe de la 7ª región hasta antes del escándalo López Meneses. ¿Y con quién fue Óscar López Meneses? Con un marino de alta graduación. ¿Quiénes se encargaron de los chuponeos a periodistas, políticos y empresarios durante el maldito Fujimorato? Los marinos. Óscar López Meneses llegó acompañado de un marino de alta graduación. O sea, los vínculos entre los popeyes que se dedican al chuponeo, ahí están servidos. Y en vitrina. ¿Ok? ¿Por qué lo invitó Luis Praeli Hurtado a Óscar López Meneses? ¿Saben por qué? Porque Luis Praeli Hurtado quería ser ministro del Interior, si no primer ministro. ¿Por qué? Porque las informaciones nos dicen que Luis Praeli Hurtado, que ha sido eyectado del cargo de jefe de la 7ª región policial, la más importante del Perú, se jactaba, decía este policía, que era amigo de Óscar López Meneses, y es más, que Óscar López Meneses era el asesor político policial del general PNP Luis Praeli Hurtado, ¿no es cierto?, en su periodo. Vale decir que el señor Óscar López Meneses era una especie de padrino del general PNP Luis Praeli Hurtado, y este se jactaba de la amistad y de los vínculos políticos con Óscar López Meneses, y por eso creía Praeli
que podía ser ministro del Interior y de repente es primer ministro. O sea, para que un general, un señor general de la Policía Nacional del Perú, tenga a un delincuente político como Óscar López Meneses, montesinista hasta el tuétano, como asesor político policial, es porque tiene el respaldo directo de la Presidencia de la República. No hay otra explicación. Así de sencillo y de fácil. Porque si un general se vincula con un delincuente conocido, reconocido, mediáticamente ubicable, es porque es la Presidencia de la República la que permite todo esto y lo avala. ¿Correcto? Y el ministro del Interior, el señor, bueno, ya se fue, Wilfredo Pedraza, son dos cosas, ¿no? Uno, o el señor Wilfredo Pedraza aceptó el cargo del ministro por una cuestión de figuretismo y de arribismo político y de oportunismo criollo, ¿no? Yo quiero ponerme el fajín de ministro del Interior y no importa si tengo que sobonear a Nadine Heredia, a Ollanta o a Óscar López Meneses, no importa, yo quiero ser ministro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que el ministro no sabía nada y era tratado como un tonto, pues. Era tratado como un tonto y, mientras tanto, el montesinismo hacía todas sus jugarretas. Esta última hipótesis, estimados amigos, no la comparto. Sinceramente no la comparto y para mí no es racional. ¿Saben por qué? Por una razón sencilla y elemental. El ministro, cuando asume el poder, revisa inmediatamente su plana orgánica. Si yo fuese ministro, lo primero que tendría que ver es quién maneja el servicio de inteligencia del Ministerio del Interior, que es un servicio de inteligencia en todo el país. Y segundo, revisaría quién me maneja el servicio de contrainteligencia en todo el país. Es lo primero que tiene que averiguar y saber un ministro del Interior. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior ha sido nombrado y es una figura institucional creada para que nos brinde seguridad y paz interna, orden interno. Y para asegurar el orden interno, estimados radioyentes, tiene que tener el servicio preventivo de inteligencia, o sea, ojos y oídos de Tumbes, Satán y de Callao e Iquitos. Así funciona. Y les pregunto, si el ministro del Interior llega y pregunta ¿quién está manejando el servicio de inteligencia? Y le dicen al ministro, señor ministro, ni se meta en ese puesto porque ese puesto lo maneja directo la presidencia. Ah, ¿y quién maneja contrainteligencia? Ni se meta, señor, porque eso lo maneja directo la presidencia. Entonces, oiga, este ministro, por una cuestión mínima de curiosidad, tiene que averiguar los antecedentes de esa gente que está bajo su comando y que en algún momento se puede cometer un crimen, una asonada, una rebelión, ¿no es cierto? Un push. Y si él no sabe qué personas están manejando esas dos centrales, la inteligencia y contrainteligencia, entonces puede haber algo grave, no solo para él, sino para el gobierno en sí. Entonces, para mí, Wilfredo Pedraza sí sabía exactamente que el montesinismo y Óscar López Meneses manejaba la séptima región policial por orden de la presidencia y por disposición de Vladimiro Montesinos Torres, ¿no es cierto? Y su operador Adrián Villafuerte. ¿Está claro? Esa es mi posición. Como analista político, esa es mi posición. Y el señor Wilfredo Pedraza no le quedó otra
que irse, pues, era el fusible, ¿no? El entorno montesinista le dijo, bueno, Wilfredo, ya hermanito tiene que irte nomás porque para que los leones se calmen. O sea, tenía que irse. Y se fue, pues, ¿no? O sea, hay toda una ópera, hay todo un teatro barato, chusco, grosero, de politiqueros que pretenden hacernos tontitos, ¿no? Esta es mi visión de las cosas, profesionalmente hablando, pero que yo se lo transmito a usted de la manera más digerible posible, si es aplicable ese término en el campo mediático. Entonces, un señor general de la 7ª región tiene como asesor político-policial a un delincuente montesinista como es Óscar López Meneses, sin que lo sepa el ministro del Interior, es imposible. Materialmente, repito, materialmente imposible. Tenía que tener conocimiento, sea formalmente o sea a través de los chismes, de la inteligencia propia que ha tenido que montar Wilfredo Pedraza, porque Pedraza ha tenido que tener una inteligencia paralela para él, porque no creo que haya sido un ministro tan torpe. Entonces, sí sabía, pues, sí sabía. El escándalo de Óscar López Meneses provocó que se den de releve, saquen de esos puestos clave a 6 altos oficiales de la policía, 2 generales, 3 coroneles y un comandante. O sea, ha salido gente peso pesado de la policía, y estamos hablando de 2 generales, 3 coroneles y un comandante. O sea, estamos hablando de un equipo fuerte que encubría y trabajaba para el montesinismo. Y esto no es moco de pavo. Estamos hablando de una cosa muy fuerte, de una cosa muy seria, de algo que sí nos debe preocupar y que no es una mera crisis política, es el emputecimiento, es la putrefacción de esta forma de gobierno que le llamamos república, ¿correcto? Y ahora es importante que debamos reconocer a Cecilia Valenzuela por su buen trabajo de investigación. Personalmente tengo mis diferencias y mis distancias con Cecilia Valenzuela, muchas, pero nunca se mata al mensajero. Se atiende el mensaje, pero nunca se mata al mensajero. Y tengo que reconocer que doña Cecilia Valenzuela ha hecho un trabajo impecable, profesional y objetivo. ¿Correcto? Y valiente, además, porque ella fue personalmente, ¿no es cierto?, a tocarle la puerta a Óscar López Meneses. Y, es más, uno del equipo de sus periodistas, un periodista que trabaja para Cecilia Valenzuela, para su programa, fue detenido. Su auto fue llevado, ¿no es cierto?, a la estación policial. Lo tuvieron horas prácticamente tratando de amedrentarlo y le pusieron papeleta porque para los policías pillados el auto del periodista estaba mal estacionado. Qué mala broma, ¿no? Entonces, bien, mi aplauso para Cecilia Valenzuela. Este trabajo ha puesto en jaque al gobierno como en los mejores tiempos de Cecilia Valenzuela y ha provocado la caída de un ministro y al señor Ollanta y a toda su familia, ¿no es cierto?, descubiertos y ahora temblando de la punta del cabello, ¿no es cierto?, hasta la punta del dedo gordo del pie por esta grave crisis que creo yo nunca la van a poder disipar. Esta grave crisis es un cuchillo clavado en el costado de Ollanta y va a sangrar durante mucho tiempo. Es una cosa fuerte,
es una cosa seria lo que ha acontecido, y la verdad de las cosas es que ni saliendo el presidente de la República a decirle basura a Óscar López Meneses, va a poder engañarnos. Y precisamente uno de mis editoriales, ¿no es cierto?, para el programa Polémico en Paita, y lo grabo, por si acaso lo pueden ver en YouTube, todos mis editoriales los estoy grabando y están levantados en mi cuenta Facebook, y en mi cuenta Twitter, y en mi canal YouTube, y ahí pueden ver diariamente cómo voy trabajando el tema del análisis político de nuestra realidad nacional. Y dije así, estimados radioyentes, no es que quiera defender a Óscar López Meneses, nunca lo hice y no creo que lo haga, pero la palabra basura en contra de Óscar López Meneses de repente le es aplicable, de repente le pertenece a Óscar López Meneses, pero lo que no corresponde es que un señor presidente de la República que representa a todos los peruanos utilice ese lenguaje sucio, procaz, propio del palomía de la esquina, propio del fumón del barrio. Y de otro lado, como dije en mi editorial, repito, Ollantumala ha copiado a el expresidente Alan García Pérez en ese tipo de reacciones cuando se ve acosado, cuando se siente asustado, cuando entra en pánico. ¿Se acuerdan que Alan García Pérez dijo "malditas ratas" cuando se descubrió que su amigo íntimo, su chochera, su compañero, su conmilitón, Rómulo León Alegría, cayó en desgracia con el tío Vieto? ¿Se acuerdan? Con don Vieto, ¿no? Y cuando cayó en desgracia, le dijo "maldita rata", pues. ¿Ah? Y algunos le creyeron y otros no. Igual ha hecho Ollantumala. Se ha sentido acosado, se ha sentido angustiado, se ha sentido asustado, y le han dicho, anda, saliaste el indignado. ¡Deslindamos con esta basura!, ha dicho el presidente de la República, Ollantumala. Y nosotros le decimos acá, señor presidente, cálmese, no nos engaña. Usted, señor presidente de la República, no tiene por qué deslindar con esa basura, como usted le llama. Señor presidente de la República, Ollantumala Tasso, usted no tiene por qué deslindar con un delincuente, porque usted no puede ponerse al mismo nivel de un delincuente o de una basura. ¿Correcto? Esta palabra demuestra el pánico, el susto, el miedo, la tembladera, el crujir de dientes del primer mandatario Ollantumala frente a esta grave crisis que lo ha pillado con los pantalones abajo. Entonces, mucho cuidado, no nos dejemos sorprender, no nos dejemos engañar,